El que entendió, entendió. Déjeme saludar al maestro Daniel Marmolejo. Daniel Marmolejo, quien estoy seguro que ha estado al pendiente del informe de la presidenta ante un zócalo repleto. Daniel Marmolejo, que por años ha dado seguimiento a esos zócalos repletos por el que se fue hace un año Andrés Manuel López Obrador, y me refiero, se fue a descansar como lo había prometido, retirarse de la vida pública, de la política, el documentalista, analista y gran amigo de Sin Censura, Daniel Marmolejo. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Vicente, qué gusto saludarte y a la gran audiencia de Sin Censura, a unas horas justamente a un día de que la presidenta Claudia Sheinbaum rindió un informe a la nación en ese zócalo que, como bien señalas, ha sido el escenario de momentos de lucha, momentos de tristeza, momentos de desesperación, momentos de fracasos y momentos de esperanzas. Y ha sido un evento muy importante porque se ha reivindicado el proceso histórico por el cual luchamos millones de personas durante décadas, décadas en las que jamás pensamos que la izquierda pudiera llegar a tomar el poder presidencial, el poder político. Hubo tanta angustia, Vicente, en alguna etapa de nuestra lucha, en donde hubo un gran activismo, en donde se defendía tanto al maíz como a la patria, en donde se defendía tanto al petróleo como a la democracia, en donde se defendían los derechos, y que en el año 97, justamente la Ciudad de México había dado un vuelco respecto a la tendencia histórica de la derecha hacia la izquierda con el ingeniero Cárdenas en 1997. Pues en ese zócalo llegamos a pensar que ojalá Andrés Manuel López Obrador gobernara este país cuando menos un solo día, porque sería muy significativo. Era tanta la desesperación del pueblo de México, de los luchadores sociales, de los sindicalistas del Sindicato Mexicano de Electricistas, de los luchadores por la empresa mexicana de aviación, de los maestros, de los ferrocarrileros, en general de los gremios que habían sido desplazados por el neoliberalismo, y de las personas que buscaban justicia luego de la masacre estudiantil de 1968, esa matanza que se revive año con año. Y también hay que decirlo de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que generó una gran integración ciudadana en repudio al gobierno del PRI y al gobierno de Peña Nieto. Entonces era tanto, que poder ver a la presidenta de México plena, entera, determinada a continuar con un proyecto de transformación, suma un año que también es un año cabalístico, el año número 7 de transformación de este país, un año de que se fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo señalas, y que hay una rendición de cuentas donde empezamos a ver acciones que también hubiéramos deseado desde hace décadas: crear nuestro primer vehículo, crear una aeronave, apostar a la inteligencia artificial ahora, y desde luego también a la producción de microprocesadores como en la planta de desarrollo científico en la ciudad de Cholula, debajo de esa pirámide donde ocurrió un genocidio perpetrado por Hernán Cortés en su proximidad a la Ciudad de México. Entonces, Claudia Sheinbaum reivindica ese papel histórico de la mujer que ha sido contundente también en escenarios de conspiración republicana e independiente y revolucionaria y transformadora. Y en un tiempo en donde se requiere hacer un ajuste histórico, pues ella llega a ocupar este cargo. Tengo bellas anécdotas de esta mujer que hoy da el informe, de verla siempre en la actividad política, presentando los actos de Andrés Manuel López Obrador, también como una activista en la defensa del petróleo. Coincidimos en los campamentos frente al Senado de la República,
O sea, ¿cuándo íbamos a pensar que el Senado iba a estar del lado de la izquierda? En ese momento donde la gente golpeaba con sus zapatos, con una piedra o con una moneda sobre las vallas metálicas que impedían que los ciudadanos accedieran para defender el petróleo ante los agravios del pacto contra México de Enrique Peña Nieto, y donde le decían al coordinador, bueno, en este caso al presidente de la Comisión Bicameral de Energía, el priista, bueno, son prianistas en general, porque fue, y hasta perredistas, pero me refiero a David Penchina, que por favor no permitieran que se generara ese tipo de acciones. También ver a voy a hablar específicamente de las mujeres, a las gobernadoras, a la gobernadora del estado de Campeche, a la gobernadora del estado de México, a las gobernadoras en general, a la del estado de Morelos, a las mujeres que han sido históricamente de izquierda también en este acto tan importante. Y bueno, Vicente, se ha comentado de un cerco, una división, y sí la hubo. Desde el punto de vista físico hubo una división. Desde el punto de vista político no la hay, pero puede ser en cierta medida también una señal de reflexión. Ahí lo dejo solamente. Entonces, Eh, sí, Vicente. Déjame rescatar, si te parece, porque estás haciendo Oh, este análisis, lo que dijo la presidenta sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador. Para aquellos que buscan la ruptura, para aquellos que buscan el conflicto, para aquellos que buscan que la presidenta rompa con el pasado inmediato de esta transformación, pues no, no va a ocurrir. Déjame ver si Ceci nos ayuda a rescatar precisamente lo que dice, eh, lo que dice precisamente la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El último video que le mandé, Ceci, que me parece el más relevante, donde la presidenta eh, hace referencia a Andrés Manuel López Obrador, ahorita que nos lo ponga Ceci, pero la frase sí. fue, es y será siempre un ejemplo de honradez. Nunca se vendió a los poderosos. No va a haber rompimiento ni distanciamiento con López Obrador porque compartimos valores y proyectos. Y creo que queda claro que ella tiene su forma de gobernar, que ella es Claudia Sheinbaum Pardo, que Andrés Manuel López Obrador fue Andrés Manuel López Obrador, pero los une esa historia. Por eso el presidente, creo yo, súper inteligente, el colmillo largo y retorcido político del presidente López Obrador, le da el bastón de mando. Y creo que todos estas señales, estos símbolos, estos mensajes funcionan para el movimiento. Sí. Y ahora la doctora Claudia Sheinbaum llama al pueblo y el pueblo llega con 400,000 elementos al Zócalo, de acuerdo a estimaciones de las autoridades de la Ciudad de México, querido Daniel Marmolejo. Así, vamos a Vamos escuchar. a ver y escuchar. De un hombre honesto y profundamente comprometido con su pueblo, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se han empeñado en separarnos, en que rompamos. Su objetivo no es otro más que el de acabar con el movimiento de transformación, que nos dividamos. Pero eso no va a ocurrir porque compartimos valores, honestidad, justicia y amor al pueblo de México. Porque compartimos proyecto, el humanismo mexicano, y porque no llegamos al gobierno solo para administrar, llegamos para seguir transformando la nación para el bienestar del pueblo. Andrés Manuel López Obrador fue
es y será siempre un ejemplo de honradez, de austeridad y de profundo amor al pueblo. Nunca se rindió, nunca se vendió a los poderosos, nunca se apartó de sus principios. Y escúchenlo bien, su presidenta tampoco lo hará. Fuertes palabras, profundas palabras, mi querido Daniel Marmolejo. Una reflexión histórica la que hace la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la figura de Andrés Manuel López Obrador y lo pone en ese lugar dentro de la historia de México, que no habla de una perfección porque somos seres humanos, pero habla de una entrega absoluta y total. El presidente López Obrador trabajó enteramente, sin descanso, por el país. Por eso las cifras que da la presidenta de que 13.5 millones de personas salieron de la pobreza entre 2018 y 2025, hablan de ese encauzamiento, querido Vicente, que es un primer paso para tratar primero de lograr una conciliación en este país y una pacificación a partir de un ejercicio fundamental de programas sociales, en donde también se ha dado importancia a la presencia de los jóvenes y el respeto y la dignidad a las personas con algún tipo de discapacidad. Pero el proceso tiene que ir evolucionando. El presidente López Obrador nos dijo en las mañaneras que él estaba dejando pues los cimientos para una segunda etapa, para una construcción adicional de un proceso en donde pues evidentemente Claudio X González y todos estos personajes también mediáticos han tratado de mermar la condición de dignidad de la mujer que gobierna y llevándola prácticamente a un escenario de sumisión o de seguir los lineamientos y los dictados de un presidente en la sombra. No ha sido así y no es necesario porque también hablando de las divisiones, la presidenta sabe dividir y quedó demostrado. Entonces, si sabe dividir dentro de la cuestión logística, también sabe dividir respecto a la cuestión política y a la forma de gobierno. Creemos que un primer año es significativo, pero tampoco es definitivo. Sigue siendo necesario continuar con este proceso y también los otros actores tienen que hacer lo propio. En este segmento que nos presentas, Vicente, hay un señalamiento importante de que la presidenta no es una administradora. Y esto creo que es un claro mensaje para los gobernadores del país, porque yo no tendría duda en señalar que muchos gobernadores están tranquilos esperando que el gobierno central transfiera recursos, esperando que el secretario de Seguridad Pública Federal y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, resuelva los problemas, esperando que pues el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, resuelva la agenda binacional y el TEMEC, y no tiene que ser así. No debemos de dejar solamente que la presidenta exprese y demuestre que no es una administradora, sino es co-constructora de un proceso y de un proyecto histórico, o de un proyecto histórico en proceso. Y aquí tiene que haber un acompañamiento nacional y municipal. Entonces, la gran revisión a la que debemos de llegar es que esa misión que encumbra la presidenta y nos la da a conocer a través de un primer informe, tiene que estar integrada mediante el trabajo horizontal, nacional, para que el federalismo cumpla con objetivos trascendentes. Por lo tanto, las iniciativas y las agendas que postula la presidenta, el plan C, que ha estado en marcha desde el presidente López Obrador y ella, porque es un plan en transición que depende de la mayoría, necesita esos refuerzos. Y ahí es en donde 2027 se va a convertir en un año importante. Pero si nosotros analizáramos las señales de lo que pudimos ver, de esta forma de mantener un orden también dentro de una logística, necesitamos reflexionar, Vicente, en ese enfoque que da de unidad. Y esto va muy claramente para las personas
que desde un cargo, ya sea la función pública o la representación popular, quieran construir grupos y quieran liderar procesos electorales. No tendría que ser así. Tiene que haber un ejercicio central de la política, a mi juicio, desde el partido básicamente, y llegar a determinaciones lógicas, y mediante este consejo que se ha creado para tratar de depurar al partido, erradicar literalmente el cascajo que ha llegado a Morena, y solamente lo justificaría por una razón. El presidente López Obrador quiso gobernar sin enemigos y lo demostró porque fue incluyente, permitió que otras expresiones y otros pensamientos y también otras personas que se manejaban en otros ámbitos de interés participaran dentro de un proyecto de gobierno. Eso es muy loable. Regularmente no se crean coaliciones con estructuras equidistantes o a las que se les da la confianza de integrarse. Él lo hizo, porque la apuesta era por un escenario de conciliación nacional. Hoy seguimos viendo que muchos de estos grupos que se han sectarizado y que, como tú has señalado, están recibiendo billetes verdes, pues están golpeando porque es lo único que han sabido hacer. Y cuando tú muestras esa imagen de Claudio X González, que es una imagen absolutamente despreciativa, porque si la presidenta Claudia Sheinbaum y lo demostró desde su primera mañanera, es una hija del 68. Entonces, lo que ha hecho Claudio X González con esa imagen es una calumnia, es una infamia, es una felonía a la realidad de un proceso histórico, porque tanto la madre de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien era académica del Instituto Politécnico Nacional en el 68, vivió en carne propia la represión de Gustavo Díaz Ordaz. Por lo tanto, esto es ajeno a la realidad y es un intento de confusión, y yo no dejaría a un lado la posibilidad de que Claudio X González sea parte de los que contribuyen con el bloque negro, porque no habría forma de justificar esta imagen en el intento que no han logrado conseguir de que un bloque que no es anarco, sino es un bloque de delincuentes, trate de hacer o perpetre acciones contra la policía cuando la policía solamente está en un ejercicio de contención. Y en esto, enormes distancias, Vicente. Lo que vemos con la policía en Alemania, lo que hemos visto con la policía en Argentina, lo que vemos con las policías en Estados Unidos, son verdaderas acciones contra los derechos humanos de gente que protesta, de manifestantes, y aquí no hay justificación para que exista un bloque negro. Entonces no es un bloque negro anarquista, es un bloque negro financiado por estas estructuras que han venido fomentando, financiando, y tú y yo lo sabemos muy bien, la guerra híbrida. Y la guerra híbrida continúa en México con estos personajes. Así es, le voy a pedir a Ceci que me rescate uno de aquellos mensajes del presidente Andrés Manuel López Obrador para que los confundidos, los distraídos en el movimiento se ubiquen. A ver, Ceci, rescátelo, por favor. Si nos preguntamos quién es nuestro mejor aliado, ¿qué contestamos? El pueblo. ¿Por quién estamos aquí? Por el pueblo. ¿A quién hay que servirle primero? ¿Con quién transformar? ¿En quién confiar? ¿Quién nos protege? ¿Qué somos? No se oye. Muchas veces. Pueblo, pueblo, pueblo. Gracias, pueblo. ¡Que viva la cuarta transformación! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Y lo digo porque hay algunos que se olvidan de que no te puedes equivocar del lado del pueblo.
Y no te puedes decir del lado del pueblo cuando el pueblo te está llamando la atención. Cuando el pueblo sabio te dice, hey, la estás cajeteando, la estás calabaceando. Hey, el pueblo dice. Así que cada vez que yo lo voy a usar, así lo voy a decir, me van a criticar, no me importa, pero cada vez que nos critican por nuestros comentarios, que creo yo casi siempre, para no sonar arrogante, están del lado del pueblo, les voy a recordar esto de Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién está del lado del pueblo? ¿Tú que me criticas o yo que señalo? Ahí nomás lo dejo sobre la mesa, mi querido Daniel Marmolejo. Tus comentarios para cerrar, maestro. Vicente, bueno, qué bonito mensaje del presidente. Mira, aquí está una de las fotografías para la gente de Sin Censura, para ti que harás llegar a la gran audiencia que te quiere. Quedamos que van a ser 2 fotografías de ese momento que cumple 1 año de que el presidente se fue. Quiero cerrar, Vicente. Bueno, ustedes pueden investigar los datos que ha dado la presidenta, vean, revean, lean, relean, analicen, investiguen sobre los datos del informe. Pero quiero reflexionar finalmente sobre la presencia de Itamar Ben-Gvir en el secuestro de los activistas de la flotilla global Sumud, que ocurrió en aguas internacionales con el ejército sionista, que capturó pues, a todos los 473 navegantes que viajaban para llevar ayuda humanitaria. La detención fue un secuestro, el secuestro significó el traslado, no les permitieron llegar a su objetivo que era Gaza, y en esta tristeza y nostalgia y desesperación de los activistas, al menos hay 7 mexicanos que fueron secuestrados por el ejército sionista. Es importante señalar que fueron torturados, que fueron sometidos sin alimentos y sin agua, que fueron ofendidos en su dignidad. Algunos les dijeron que eran indígenas y qué estaban haciendo ahí, y esto pone en relieve, en alto relieve, el supremacismo del sionismo contra la flotilla global Sumud. Los mexicanos pudieron grabar mensajes previos por si serían secuestrados ante la posibilidad de la pérdida de comunicaciones. Al mismo tiempo, los navegantes humanistas, dentro de los cuales iban 7 humanistas mexicanos, pidieron el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la presidenta. La presidenta de México tuvo a bien expresarse contra el genocidio. Y esto es fundamental porque se une a las voces que han hecho demandas en los últimos años en la Corte Penal de Justicia, donde se atienden demandas contra naciones, y en la Corte Penal Internacional, donde se atienden demandas contra sujetos que han cometido crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Cuando la Global Sumud, sometidos como si fueran terroristas, porque así los calificó Itamar Ben-Gvir, este ministro del mal de Israel, es un ministro del mal, y lo señaló. Además, hay que señalar también, hay que decir que él es abogado, lo señaló sin pruebas, los dijo que eran pro Hamás, cuando lo único que llevaban eran fórmulas lácteas para bebés, pañales, medicamentos, alimentos y agua. Nada de eso significa terrorismo. Hoy yo creo que el judaísmo debería hacer una profunda reflexión sobre el mal que le está causando a la humanidad el sionismo, y lo digo por la responsabilidad religiosa, histórica y de su raza, pero ha habido este sometimiento en donde han dejado en claro que no es solamente contra Gaza, sino es contra toda la humanidad, porque son 473 activistas que viajaron en 40 embarcaciones, donde hay 7 connacionales, y que todos ellos fueron tratados como criminales porque fueron llevados al puerto de Ashdod y después a una prisión de Saharorim, en el desierto de Negev, donde se les dio un trato absolutamente infame. Quiero destacar finalmente, querido Vicente,
el comunicado del Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México, porque la UNAM, que yo estuve en la protesta, en la manifestación y en la acampada que se hizo por los jóvenes cuando reclamaban el avance del ejército sionista hacia Rafah, finalmente, y a pesar de todo, y aunque ha pasado más de un año de esa acampada, de la cual yo hice un testimonio, la UNAM se dirige, y es muy importante porque es nuestra máxima casa de estudios. De ahí viene la presidenta Claudia Sheinbaum, de las luchas dentro de la propia universidad. El Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México manifiesta su más enérgica condena al genocidio contra el pueblo palestino. Es decir, la UNAM no calla el genocidio, por lo que exigimos el inmediato alto al fuego. La UNAM se suma a las exigencias internacionales para que el gobierno de Israel permita de manera urgente la apertura de corredores humanitarios que garanticen la alimentación y la asistencia a la población civil. Demandamos la repatriación de nuestra compañera universitaria Arlene Gabriela Medrano Guzmán. Hago un paréntesis, ella toma un medicamento de manera permanente y le han impedido tomar ese medicamento hasta donde sabemos. Y de nuestros connacionales integrantes de la flotilla global Sumud, así como el respeto de los derechos humanos de todas las personas activistas. Exigimos la liberación inmediata de los rehenes, señala la palabra rehenes, lo cual implicaría una acción política diplomática que, como se ha manejado por parte de la relatora de Naciones Unidas, significaría en todo caso romper relaciones armamentísticas, comerciales y diplomáticas con Israel, porque su nación está secuestrando, y así lo dice prácticamente, rehenes capturados el 7 de octubre del 2023, es lo que señala la universidad, pero aquí debe haber un error en la fecha. La universidad seguirá trabajando para cooperar con universidades y centros de investigación de Palestina, así como con organismos internacionales, explorando acciones de colaboración en favor de la población palestina desplazada. Continúa el llamado a la comunidad internacional para lograr la resolución pacífica. Vicente, ya no hay vuelta atrás. El sionismo es contra la humanidad y lo han hecho con la proximidad de un pueblo el cual está siendo sometido a la hambruna, a las muertes selectivas, a los disparos en genitales en los niños, a los disparos en la cabeza a los niños, a la muerte por bombas, y la cantidad de explosivos que ahí se han detonado superan por mucho lo que nosotros nos hubiéramos imaginado. Jamás pensamos que frente a un sionista, frente a un judío sionista, como en el caso de Itamar Ben-Gvir, los ciudadanos del mundo de 47 naciones lo vieran cara a cara, frente a frente, como los judíos vieron en su momento a Adolf Eichmann. Ahí lo dejo, querido Vicente. Pues así como ha sido ya deportada Greta Thunberg, la activista, y así como han sido deportados otros 171 integrantes de la flotilla Global Sumud a Grecia y Eslovaquia, debemos exigir desde aquí la pronta repatriación, liberación de Carlos Pérez, de Sol González, de Arlene Medrano, de Laura Vélez Ruiz, de Diego Vázquez y de Ernesto Ledesma. Pues hay que sumarnos aquí sin distingos y sin sin regateos, mi querido Daniel Marmolejo. Daniel, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia a tus redes sociales? Ya pronto nos vamos a ver en la Ciudad de México. Sí. Que no se me vaya a desesperar la gente para poder crear esta idea de cómo entregar estas dos fotografías del presidente Andrés Manuel López Obrador que has tenido a bien regalarle a la audiencia de Sin Censura. Gracias, Vicente. Solamente antes de despedirme voy a decir una cosa. Si se extiende el tiempo en el que no sabemos de nuestros connacionales que estarían siendo sometidos a tortura, me presentaré a la Embajada de Israel en México para ofrecerme en calidad de rehén a cambio de los mexicanos que se encuentran en Israel. Me advierto esta posibilidad en la medida en la que no avance su repatriación. 4A República, querido Vicente, y Homo Ex Novo en Twitter.
Aquí estamos, o en X. Aquí seguiremos luchando, Vicente. Te mando un abrazo, Daniel Marmolejo. Gracias al maestro Daniel Marmolejo hablando con nosotros sin censura.